Él vive, celebra la resurrección de Jesús. Y vamos a la palabra de Dios. Va a ser interesante, cambié un poco el tema y el sentido del tema, porque me llamó la atención algo más importante, que nunca lo he predicado antes de esta manera. En Marcos, en el Evangelio según San Marcos, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En el Evangelio según San Juan dice, dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro, hablando de Lázaro, su mejor amigo, duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos eran como muchos de nosotros que no entendíamos nada. Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, literal, Lázaro ha muerto. Ahora podemos notar que Jesús, antes de su muerte, se había reunido con sus discípulos. Él tenía 12 que los consideraba sus amigos, y se habían reunido con sus discípulos y les advirtió de la misma muerte que él iba a pasar, pero los discípulos no entendieron. Y había un contexto, quizás los monitores, hay que apagar un monitor ahí. Sí, ahí está, gracias, mejor. O sea que el plan de Dios para rescatar y salvar a su creación estaba basado en la muerte y resurrección de su Hijo, Jesucristo. Si en la palabra de Dios encontramos Jesús Cristo, Jesús significa Salvador, Jesús es el que salva, Cristo es el ungido, el Mesías. Pero a pesar de estar 3 años y medio Jesús con sus discípulos, no entendieron ni tampoco aceptaron su muerte y menos creyeron en su resurrección. Ni hablemos tampoco los sacerdotes, los escribas, los fariseos, menos porque lo consideraban un profeta, un hereje en aquel tiempo. Marcos entonces inicia, voy a iniciar desde 8:31, voy a leer un poquitito más. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, acá no dice inclusive por su familia. Su familia, la familia de Jesús, ni creía tampoco en eso, ¿no? Acá no está eso. Y resucitar después de 3 días, esto le decía claramente, entonces Pedro lo toma Jesús, esta es una parte muy importante, y trata de convencerlo, como Jesús, ¿cómo es que eso, que vas a morir y vas a resucitar? Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, le llamó la atención. No creo que le haya gritado, pero lo reprendió. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, era Pedro, pero no era Pedro el que hablaba, porque muchas veces nosotros hablamos, pero no somos nosotros. Alguien está hablando a través nuestro, especialmente cuando nos enojamos. Diga, cuando me enojo. Mira al lado el que está al lado suyo, dígale, cuando tú te enojas, el chamuco habla, dile. Y aparentemente parece que así fue lo que pasó acá. Ahora Jesús lo reprende y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque Pedro, a través de Satanás, Pedro, quería tratar de trabar que Jesús no vaya a la cruz, bloquear lo que el Padre y el Hijo habían estado de acuerdo de ir a la cruz. Entonces el diablo, si Jesús no iba a la cruz, el diablo salía victorioso. Entonces acá vemos algo importante. Ahora, Pedro, Jacobo y Juan, que eran los 3 compinches supuestamente preferidos de Jesús, aunque Jesús no hacía acepción de personas, pero en la Biblia encontramos, si me pones ahí, hermano, y me miras un poquitito, gracias, te doy gracias. Pedro, Jacobo y Juan, dice, dudaban de esta profecía. En Marcos 9:5, dice, Pedro le dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Acá nos vamos a basar en el tema de hoy, vamos a ver un video, en esas 3 enramadas famosas, para entender lo que es la muerte y la resurrección. ¿Quién muere, quién resucita, quién murió y quién resucitó?
Porque acá nos basamos en algo importante, teológicamente hablando. Hagamos, bueno es para nosotros, Pedro dice nosotros, son 4. Dice que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? En el monte de la transfiguración. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y después la nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Solo a Jesús. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Este video nos muestra algo y después yo voy a explicar lo que realmente nosotros necesitamos aprender de lo que es la muerte y lo que es la resurrección. ¿Quién murió? ¿Quién resucitó? Porque ese es el milagro, el único milagro en la historia que nosotros podemos entender, en la historia del cristianismo, y que muchos hoy no aceptan. Porque esta es la clave de entender y de ser realmente cristiano. Yo entendí por fe que hay una muerte y hay una resurrección y que el único que resucitó de los muertos es Jesús. Cuidado porque a veces decimos nosotros resucitó fulano, mengano, sultano. Pero acá dice la palabra que Jesús es el que resucitó. Ahora vamos a ver este video. Ahí está bien claro. Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Una para ti. Mientras hablaba, Otra para una Moisés, nube los envolvió en su sombra y otra para Elías. y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Claro, esta parte es bien importante, aunque muchos no podemos entender o analizar el sentido de lo que realmente Jesús estaba tratando de mostrarles a Pedro, Jacobo y Juan, allí en esa enramada, allí arriba. Pero Pedro le decía a Jesús, hagamos 3 chozas, dice el video, enramadas, como lo harían ahí, me imagino. Una para ti, Moisés, y para Elías. Ellos vieron a Moisés y Elías. A ver, Moisés y Elías resucitaron. ¿Qué pasó con Moisés y Elías? Entonces ahí hay un poco de controversias en cuanto a, teológicamente hablando, en cuanto a doctrinas en diversas iglesias que enseñan diferentes cosas. ¿Acaso ellos también pueden darnos la salvación, Moisés y Elías? ¿Por qué Pedro involucra a Moisés y a Elías y a Jesús y nos quedamos aquí? Bueno, como nosotros cuando vamos a Cedar Crest, ¿verdad? Nadie queremos bajar de Cedar Crest en un campamento de 3 días. ¿Quién quiere bajar? Cuando estamos ahí no anda el teléfono, bueno, ahora no sé, quizás ahora sí. En aquel tiempo cuando íbamos nosotros el teléfono no funcionaba, uno no se podía comunicar con nadie, estaba al tanto de la palabra de Dios, teníamos mensaje a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Y un gozo tremendo, 3 días allá en Cedar Crest. Y cuando pensábamos que llegaba el domingo a la tarde y uno tenía que bajar al valle, el Valle de los Lamentos, porque ahí empezaba el problema. Ahí arriba, a 6.500 pies de altura,
no había problema, no había nada, solamente uno estaba cerca de Dios. Y qué lindo estar cerca de Dios 3 días y después cuando uno dice yo tengo que bajar a los problemas, ¿quién quiere bajar a los problemas? Y eso me imagino que Pedro en ese momento estaba pensando, qué lindo que es estar acá con Jesús. Me imagino, alimento no nos va a faltar, porque seguro que alimento vamos a tener, abrigo, sustento, todo lo que sea. Y ahí querían, en una forma egoísta, Pedro quedarse y hacer 3 chozas. Entonces, ¿significa que estos 2 profetas, cuando habla de Moisés y Elías, estaban vivos? Y si vamos a la palabra de Dios, en el caso del profeta Elías, dice la Biblia, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Lo leemos en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice, cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de aquí. Elías el profeta, como que él ya sabía que iba a ser arrebatado, y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, que sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. Imagínense un carro de fuego, yo me lo imagino, pero si yo subo un carro de fuego me quemo, me muero quemado. Pero acá hay un carro de fuego, dice acá, con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino, así. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, mi carro de Israel, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, Elías fue arrebatado, aparentemente Elías no pasó por la muerte. Pablo el apóstol, él decía siempre, yo prefiero estar con Cristo, pero por causa de ustedes todavía tengo un tiempo aquí en la tierra. Pero él anhelaba estar con el Señor. Quiere decir que en la presencia de Dios, como dice el canto, hay libertad, hay gozo, hay alegría. Los que están allá arriba no volvieron. Entonces Elías fue arrebatado, pero Moisés, si vamos a la historia en el Antiguo Testamento, vemos que Moisés murió en el desierto, fue sepultado por Moab. No voy a entrar en detalles mostrándole transparencia de estos, pero más tarde fue resucitado de la muerte y también Moisés fue llevado al cielo. Porque ahí hay una pelea con el diablo y Moisés y muchos teólogos pelean ahí en el asunto, ¿cómo? Moisés resucitó, fue llevado al cielo. Ahora, ¿no sería posible que hubiese una disputa si no se trataba de la resurrección? El cuerpo de Moisés está hablando. Y acá es donde se rompe el imperio ese de la muerte sobre el hombre. Ahora, Pablo lo aclara en Romanos un poquitito esta confusión. Y Pablo dice en Romanos 5:14, no obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte hasta Moisés. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué la muerte reinó hasta Moisés? O sea, la muerte estaba establecida por Dios. Después de la caída, acuérdese que después de la caída del Edén, cuando el hombre y la mujer, los dos cayeron, ahí fue cuando Dios determinó la muerte, porque Dios nos hizo a nosotros para vivir eternamente. Nosotros no podíamos pasar por la muerte, pero debido a la caída, a la desobediencia de Adán y Eva, estamos pasando por la muerte. Ahora, la muerte estaba establecida por Dios después de la caída y siguió sin interrupción sobre los mortales, pero hasta Moisés. Pablo lo dice. Y notemos bien la palabra reinó, o sea que la muerte siguió sin interrupción teniendo dominio sobre los mortales, hasta Moisés. Así que la resurrección de Moisés, podemos notar nosotros que por esa razón habla la palabra de Dios, que rompe el imperio de la muerte sobre el hombre. Empieza, algo cambió ahí. Y los judíos, que son los que siempre estaban dudando de esa doctrina y no creían en ningún tipo de resurrección, creían en la resurrección de Moisés. Por esta razón habla un libro apócrifo que se titula Asunción de Moisés. Es un libro apócrifo, no es un libro aprobado por el Cano, pero dice Asunción de Moisés. Acuérdense que la Iglesia Católica cree que la Virgen María también está viva.
Por eso ella dice que también fue llevada al cielo y por eso le rezan a la Virgen María. Es una herejía, pero así lo creen, la Iglesia Católica lo cree de esa manera. Ahora, acá dice una distinguida escritora que Moisés representa a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Cuando el Señor viene, el Señor va a venir a buscar a su iglesia, dice la palabra en Corintios, que los muertos en Cristo, no vaya a esperar que su abuela, que su tía, que su nieto, ay, pero yo lo amaba, pero era una buena gente, qué lindos que eran. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, usted va al cementerio, de golpe las tumbas se van a abrir, los muertos en Cristo recién van a resucitar. Para esperar al Señor en las nubes, dice la palabra. Ahora, los muertos en Cristo, bueno, ¿y los que fueron cremados? ¿Dónde está el polvo? A la tierra. De cualquier manera, esa señal, ese polvo, va a resucitar. Porque nosotros no queremos pasar, o muchos de nosotros no creemos en la cremación, porque pensamos que si nos van a cremar, ahí me voy a quedar, ¿verdad? Sin embargo, va a venir la resurrección. Cuando venga el Señor, los muertos en Cristo vamos a tener el privilegio, vamos, pero los que estemos vivos, porque algunos vamos a estar vivos cuando venga el Señor, los muertos van a resucitar y después nosotros detrás de ellos. O sea que hay una promesa tremenda en la palabra. Ahora, Moisés y Elías aparecieron en persona al lado de Jesús en el monte de la transfiguración. Y algunos afirman, algunos teólogos, que en la transfiguración lo que apareció fue el espíritu de Moisés y no su cuerpo. Porque acuérdense que cuando nosotros vamos a resucitar, menos mal que no me van a ver a mí más gordo, ni al hermano Carlos Nieto, no vamos a estar con cuerpos diferentes. Y usted tampoco no va a tener que hacer dieta, mi hermana, porque usted va a pasar como una aguja, ¿verdad? Derechito, finito. Usted va a pasar, vamos a parecer fantasmas, porque de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro cuerpo va a ser transformado y livianitos, y vamos a recibir al Señor Jesús en la gloria ahí arriba. ¿No le damos un aplauso al Señor por eso? ¿No le gusta a usted? ¿O quiere subir gordito, gordita al cielo? Entonces, acá tenemos que entender, escatológicamente hablando, tenemos que entender los tiempos, las razones, la manera, por qué Jesús estableció todas esas cosas. Así que yo sé que yo también voy a resucitar. O yo sé que voy a tener la bendición de esperar al Señor. Porque ¿quién se quiere morir? Dile al hermano que está al lado tuyo, ¿tú te quieres morir? Dile. Pero ¿sabes una cosa? Morir es dormir. Así que a lo mejor tú estás muy cansado, cansada y quieres dormir. Y bueno, el Señor sabe que estás cansado y te va a hacer dormir, ¿verdad? Pero si no, hay una promesa en la palabra que vamos a estar esperando al Señor para que Él venga y nos arrebate. Mateo 17 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, Jesús le dice ¿a quién? A Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué le dice? Lo que nosotros dijimos ahí atrás cuando estábamos comiendo. No le digas a nadie que los hermanos, que Moisés y Raquel hicieron una tremenda comida. No le cuentes a nadie. ¿Verdad que es? Y nosotros somos mudos, nada le decimos a nadie, ¿verdad? ¿Verdad que nada decimos? Y ni hablamos, somos una esponja, absorbemos todo. ¿Sí? Bueno, así dice acá. Cuando descendieron al monte, Jesús les mandó y dice, no digas a nadie la visión. ¿Hasta qué? Hasta que llegue el momento. No le adelanten lo que va a llegar. Ni proféticamente hablando, porque Jesús los para. Sabían que eran chismosos, ¿eh? No, mira que está al lado suyo. Jesús sabía que era chismoso. Y entonces no le digan a nadie. Y acá ocurre lo que pasa con muchos pastores o líderes que predican la palabra sin escudriñar la Escritura. ¿Vio que hay unos pastores o líderes que dicen, voy a predicar, y abren así, y van a predicar, y el Señor me habló, y voy a predicar esto? O sea que la hermenéutica es el canal que Dios nos da a los predicadores para no predicar herejías.
Yo podría predicar este mensaje e inventarme cualquier cosa, pero si no estudié antes, si no hice la hermenéutica, si no entiendo las palabras, si no las sé definir, les voy a predicar a ustedes herejías. Y muchos hacen eso. Ahora, sin Mateo, acá vemos que Mateo sí menciona la palabra visión. Acá dice visión. ¡Wow! Y los que así creen, olvidan que la palabra griega, visión, es jorama. Traducida ahí en Mateo 17:9, por visión puede también traducirse como un espectáculo. ¿Qué estaba pasando ahí arriba con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan? Era una visión, era un espectáculo, era un show. Lo que uno podrían decir, visión. Visión, es importante entender esa palabra visión. Y lo que así creen, que olviden esa palabra, puede ser un espectáculo. En Hechos 7:31, leemos según la versión moderna, mas viéndolo Moisés se maravilló del espectáculo, o sea, del jorama. Viéndolo Moisés se maravilló, fue un espectáculo. ¿Se imaginan la cara de Jesús? Se transformó todo su cuerpo, emblanqueció su ropa. Fue algo increíble lo que pasó allá arriba. O sea que fue una visión. Estaba vivo Moisés y Elías aparecieron en cuerpo. Jesús sí estaba en cuerpo. Moisés y Elías aparecieron como si fueran fantasmas en ese momento. O sea que Moisés y Elías no eran espíritu, pero Pedro propuso construir 3 enramadas, una para ti, Cristo, otra para Moisés y otra para Elías. Eso lo dice Lucas. ¿Y por qué Pedro? ¿Ellos lo vieron o vieron una visión? ¿Qué es lo que vieron ellos? ¿Estarían tomados? No, ¿cómo van a estar tomados? No puede ser que estén tomados. ¿Vieron una visión? ¿Escucharon la voz después? Claro que oyeron la voz. Ahora, no es posible construir una enramada o tienda para un espíritu, porque el espíritu es transparente. Nosotros somos espíritu. Nosotros somos, acuérdese que somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Usted me ve a mí, hoy yo lo veo a usted, pero somos espíritu. Yo veo que usted es mujer, usted ve que yo soy hombre, pero en la Biblia no hay hombre ni mujer, somos espíritu, porque Dios es espíritu. En el principio el Espíritu de Dios estaba en el mar. Estaba en el mar. O sea, nosotros somos seres espirituales y así tenemos que analizar y ver las cosas, no en la carne, humanamente hablando, sino en el espíritu. Ahora, algunos, de acuerdo a la palabra, algunos ven que no se trataba de una visión o sueño del apóstol Pedro, sino de la persona de Jesús, la persona de Elías y la persona de Moisés, algunos dicen. Y algunos religiosos insisten que la transfiguración trata no de personas reales. Algunos dicen, no puede ser, sino de espíritus por el hecho de que los dos personajes aparecen, y ustedes vieron en el video, y después desaparecen. Si fueran cuerpos, se ven, pero un espíritu atraviesa la pared. Un día vamos a atravesar las paredes. Un día ustedes, sin invitarme, yo me voy a aparecer en la casa de ustedes. En el living, en el comedor, en el dormitorio, en el baño no, porque si usted se está bañando yo no quiero ver cosas raras. Pero voy a entrar en espíritu a su casa y usted no me va a ver, pero yo lo voy a oír. Así dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó con el profeta Elías? Elías, ahí, ¿dónde estoy? A ver, ahí. Bueno, me falta una transparencia. Se pasó la transparencia. Ok, ahí estoy. El título se cambió, o no lo cambié, mejor dicho. Elías el profeta, dice la palabra, fue trasladado al cielo. O sea que omitan esto que dice Pedro, Jacobo, Juan, dudaban de esa profecía. Elías, el profeta, fue trasladado al cielo, dice, y aconteció que yendo ellos hablando, Eliseo y Elías, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora ese torbellino, cuando nosotros pensamos, no es común pensar en un torbellino, porque nosotros imaginamos un torbellino como un huracán, una cosa brum. Pero cuando la palabra de Dios está hablando de un torbellino, de acuerdo a eso, puede ser un ejército de ángeles. Acuérdense que los ángeles usted no lo ve.
¿Verdad que no los vemos a los ángeles? Pero acampan alrededor de nosotros. Y es posible que en ese momento un montón de ángeles tomaron a Elías, para arriba. ¿Verdad? ¿Cuántos ángeles necesita usted para que lo lleven al cielo? Depende de lo que pesa, ¿verdad? Entonces, los carros de Dios, de acuerdo al salmista, ponme ahí otra vez el salmista ahí. Los carros de Dios son 20.000 y más millares de ángeles, dice la palabra en el Salmo 68. De modo que Elías no fue tirado en una montaña o en un valle como algunos creen, sino que fue directamente abrazado y llevado al cielo. Ahora, Enoc, Moisés y Elías, Enoc, acuérdense de Enoc, dice la palabra, Enoc caminó con Dios. Y ¡pum! ¿Verdad? Enoc, Moisés y Elías ascendieron al cielo, pero ellos no han vuelto para decir lo que vieron allá. No se maravilla eso, es un secreto lo de Dios. Mire si Dios nos hubiese descubierto a nosotros el día que nos vamos a morir. Mire si Dios pone en descubierto a nosotros o nos aclara que vamos a morir de tal enfermedad. ¿Cómo estaríamos nosotros? Sin embargo, Dios no nos dice, ni los médicos, inclusive los médicos cuando te dicen ya tienes 3, 4, 5, 6 meses de vida, ¿cuántas veces Dios hace un milagro y la persona no se muere? O sea que Dios está por sobre inclusive los médicos. Enoc y Moisés y Elías ascendieron al cielo, no volvieron de ahí, no sabemos nada. Ahora Enoc dice la Escritura que anduvo con Dios y desapareció. Ahora Dios se lo llevó, dice la palabra, por la fe fue trasladado a Enoc, sin pasar por la muerte. O sea que, yo me imagino, usted no lo puede tomar esto literal, porque usted me dirá, pastor, yo soy un hombre de Dios, tengo una fe tremenda, y yo sé que Dios me va a llevar al cielo como Enoc. No voy a pasar por la muerte. Porque acá es difícil entender esta palabra, que por la fe fue trasladado a Enoc sin pasar por la muerte. ¿Acaso entonces yo no tengo fe? ¿Acaso no tenemos fe nosotros? Sí tenemos fe. ¿Cuál fue el propósito de Dios de llevar a Enoc y no pasar por la muerte? Es interesante conocer eso, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 34. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. No aparece la sepultura de Moisés, dice la palabra de Dios. Pero Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, quiere decir que murió. Y de acuerdo a lo que la Biblia enseña, los muertos no están vivos ahora, duermen. Pero Moisés entonces se apareció. Pero ahí está la palabra visión. Se apareció, pero ¿cómo? ¿Estaba vivo? No, está muerto. Moisés murió. Entonces, ¿quién apareció ahí? Bueno, cuidado, no nos podemos ir al otro lado, porque entonces voy a visitar a un espiritista para que me traiga la voz de mi mamá que se murió hace años y que me la haga oír. No quiero entrar en ese tema del espiritismo, porque entonces me voy de la doctrina correcta, ¿verdad? Pero de acuerdo a los que la Biblia enseña, los muertos no están vivos ahora, están durmiendo. Y todos están durmiendo, ¿pero qué? Esperando la resurrección de los muertos. Por eso hay algunos que gastan tanto dinero en los cementerios y los ponen en nichos y miles de dólares que se gastan ahí. Y las personas que están ahí durmiendo, los que son cristianos, están esperando que ese cuerpo resucite. Y los que no son cristianos, dígame a mí qué están esperando. ¿Qué esperan ahí? Ni ellos saben. Porque la palabra de Dios, que el único que estaba muerto y ahora está vivo, es Jesús. El único que resucitó es Jesús, de los muertos. Y tenemos que estar bien seguros de eso, porque si no nosotros otra vez nos vamos al espiritismo. Voy a hablar con los muertos, puedo hablar con mi padre, puedo hablar con mi madre, puedo hablar con mi hermano, puedo hablar con mi familia. Cuidado, porque hay gente que lo hace. Inclusive déjeme decirle algo, ¿cuántas personas van al cementerio y se ponen a hablar con el muerto? Eso es espiritismo.
Ay, pastor, pero usted no sabe, es que yo lo extraño tanto. Es que hay cosas que no se las dije en vida. Por ejemplo, no les dije en vida que lo amaba. Ay, terrible. Y ahora se lo quieres decir. Ay, pero pastor, es que no le dije en vida que yo le sacaba toda la semana $100 para gastármelo para mí. Usted se ríe, pero ¿sabes cuántos hay que van al cementerio a hablar con quién? Y psicológicamente uno escucha la voz de la persona como que le responde. No sé si está entendiendo lo que quiero decir yo. Porque a veces soñamos nosotros, yo sueño también a veces. Y como que uno oye voces que me dijo algo me dijo. Cuidado, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque a veces pasa en nosotros. O sea que el único que estaba muerto y ahora está vivo es Jesús. ¿Por qué? Porque muerte equivale a dormir. Juan dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. Ahora, notemos en el caso de Lázaro, que era su mejor amigo, Jesús usa primero la expresión duerme, porque no entendían los demás. Usted cuando va a un servicio recordatorio y usted tiene personas alrededor suyo y no son cristianas, usted le dice está durmiendo, se van a reír. Porque eso lo entendemos nosotros los cristianos. Literalmente usted le va a decir mi mamá, mi papá se murió. Literal, para que lo entiendan. Pero la Biblia dice que tenemos que decir está durmiendo. Ahora, todo lo que escuche esto, porque esto es importante, todo lo que existe tiene que tomar su vida de Él. De acuerdo a la palabra de Dios, Pablo dice en Colosenses, porque en Él, ¿quién es? En Jesús. Escucho que esto también es importante. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está hablando inclusive de potestades. Acuérdense que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad, dice Efesios capítulo 6. O sea que Pablo está hablando de potestades. Todo fue creado por medio de Jesús, de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí vamos al Génesis, ¿verdad? Porque algunos en Génesis dicen, ¿y dónde está la Trinidad en Génesis? Está Padre Dios, ¿y dónde está el Padre Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y ahí empezamos con las controversias de la Trinidad, porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero sí existió la Trinidad. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Ahora, la palabra subsisten en el griego es syngestenke, y quiere decir que todas las cosas del universo tienen coherencia entre sí, tienen significado, tienen propósito, tienen unidad en Él, porque Él vive, porque Él existe. O sea, Jesús no murió, resucitó. Y todo tiene conexión y coherencia a través de Jesús. Por eso es muy importante saber dormir en paz. Cuando uno sabe dormir en paz es porque todo lo que le rodea a uno tiene coherencia, tiene conexión. Todo se conecta entre sí. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y Pablo lo dice bien importante. Quiere decir que todas las cosas del universo tienen esa coherencia. El Jesús que caminó sobre la tierra 3 años y medio, era solamente una manifestación humana divina de alguien que ya existía desde la eternidad. Solamente el Padre permitió que Jesús venga 3 años y medio a que usted lo viera. No usted, nosotros no, los de aquel tiempo. Para que lo vieran. Pero Jesús era 100% humano, tuvo que hacerse humano, pero era 100% Dios. O sea que Jesús en ese momento, Él podría haber aparecido y desaparecido, como apareció en espíritu después de su muerte, atravesó la pared. Y los discípulos lo vieron, porque Jesús era 100% humano. Tuvo que ser humano, porque si Él viene en espíritu, usted y yo no lo vamos a ver. Sus discípulos no lo iban a ver. Entonces, dice la Biblia, el primer versículo de Juan, en el principio era la palabra. ¿Qué era la palabra? El verbo.
El verbo era con Dios. Dios existió desde un principio, claro. Y el verbo era ¿qué? Era Dios. Cuidado, porque hay religiones que dicen, y el verbo era un Dios. Y esa palabra, y el verbo era un Dios, cambia sistemáticamente, cambia teológicamente hablando, completamente la Biblia. Por eso muchos creen que Jesús no es Dios. Porque eso hay que entenderlo. El verbo era Dios. Quiere decir que el verbo, Dios y Jesús eran una sola persona. ¿Estamos entendiendo eso? Ese verbo, dice Jesús, vino a morar entre nosotros, se hizo carne, para que lo veamos, a través de la persona de Jesús. Pero Jesús ya existía desde un principio. ¡Wow! Esto es tremendo. Es difícil de entenderlo con nuestra mente humana. Y ahí es donde muchas religiones confunden a la gente. Y muchos, por seguir ese contexto religioso, se van al infierno. No tienen la llave para ir al cielo. Entonces Jesús estaba presente en la creación, era la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad, o la segunda persona, Padre e Hijo, ya existía antes de que viniera aquí a la tierra en su encarnación. Estuvo presente cuando el mundo fue creado, cuando las estrellas fueron creadas. Si usted lee Génesis, usted va a ver que un día, cada día, Dios hacía cada cosa. Creó la luz, creó el cielo, creó las estrellas, creó el agua. Cada día hacía cada cosa. O sea que el universo fue lanzado a la creación, porque ya existía, es la fuente de vida. Y lo que nosotros vimos aquí en la tierra, caminando, fue el verbo que es Jesús hecho carne. Por eso hay muchas películas que no muestran el rostro de Jesús, porque dice la palabra que el que ve a Dios morirá. Entonces no muestran el rostro, porque ¿cómo podemos imaginarnos, aunque la Biblia señala en algunos contextos, textos también, que Jesús era hermoso? ¿Te imaginas si viniera hoy Jesús por aquí? ¿Cuántas mujeres se le tirarían encima? Le pedirían el número de teléfono, el email, le estarían escribiendo, y más sabiendo que con Jesús iban a tener comida para toda la vida. ¿Se imaginan ustedes? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Entonces Cristo vino como un elemento para unificar lo humano y lo divino. Eso hizo Jesús. Lo absolutamente santo y lo que era pecaminoso, lo temporal y lo eterno, todo en su persona, en lo que Él encarnaba o reflejaba. Ahora, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, lo que Él estaba haciendo era como dar muestra de que Él hace en el universo, que Él mantiene todo lo que existe en vida. Él es la fuente de vida. Ahora, imagínese usted que cuando yo creo en todo eso, yo ya no me dejo llevar por noticieros tontos, por palabras de personas herejes que dicen palabras controversiales a lo que dice la Biblia. Yo ya tengo plantado lo que Jesús puso en mi corazón y en mi mente, conforme a lo que la Escritura dice, y ya no me va a llevar vientos de doctrinas de demonios, porque a veces nosotros nos asustamos por lo que oímos y por lo que vemos, y no por lo que ya sabemos. Dice también que Él era la vida y la luz era la vida de los hombres. Ahora esa luz está en usted. Dice la palabra que nosotros somos la luz de este mundo. Ahora cuando yo camino con Jesús, Jesús camina conmigo, yo camino con Él, soy un flashlight. Dile al que está al lado tuyo, tú eres un flashlight, pero de vez en cuando tienes que cambiarte la batería, dile. Porque a veces te veo apagado. Te veo que estás en la iglesia, pero estás apagado como muerto. Parece que ya no existes. Entonces Cristo es la fuente para nosotros, es la fuente de vida en sí mismo. Todo es Jesús, todo en la Biblia es Jesús, todo es Jesús. Por eso cuando usted ora tiene que orar en el nombre de Jesús. Cuando usted invoca el nombre de Jesús es algo increíble. Quizás usted va a orar cortito, pero si no menciona el nombre de Jesús, está arruinada la cosa. Todo lo que hacemos, todo lo que vemos debajo del sol, todo lo que decimos, nuestras palabras, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Cristo es la fuente en sí, de vida en sí mismo. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y después dice, y después los muertos en majestad. No, esa dice mi Biblia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida? Yo no sé cómo está. Yo veo sillas vacías. Felipe, ¿cómo estás tú ahí en Guatemala? Hablamos con Felipe. Felipe habla y ama mucho al Señor. Y él está muy triste de la condición de la iglesia en Estados Unidos. A veces él no nos cree cómo está la iglesia en Estados Unidos. Y le tengo que hablar y le tengo que decir. Y él es un buen muchacho, fiel a Dios, ama mucho al Señor. Y está muy enojado con la condición que la iglesia está aquí en Estados Unidos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice acá? ¿Qué hace usted cuando una pelota de fútbol se desinfla? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gracias, hermana, la única inteligente en majestad. Toma un inflador y le echa aire. Ahora dígale, mira el que está al lado suyo. Dígale, tú necesitas más que un inflador, dile. ¿Saben lo que hacen en el campo de juego hoy en el fútbol? Cuando una pelota se desinfla o se pincha, la tiran y buscan otra. Así que dile al que está al lado tuyo, si tú te me desinflas, hay otro que me está esperando, dile. ¿Qué pasó? ¿No le gusta decir eso? Si tú te desinflas, hay otra pelotita que me está esperando, ¿verdad? O sea que experimentaremos, dice la palabra, una transformación de nuestros propios cuerpos. Y ya lo que ascenderá al cielo será un hombre y una mujer transformados, como Él resucitó y Él abrió el camino a través del cual todos los que estamos en Cristo vamos también a llegar a ese mismo lugar. O sea que mi muerte es algo, quizás, es algo instantáneo, pero es pasajero. A mí me causa tristeza cuando alguien se muere, especialmente si es alguien cercano. Julio Melgar pasó la presencia de Dios, un cantante cristiano muy conocido de Guatemala, 47 años de cáncer. Tremendo hombre de Dios. Pregúntese por qué. ¿Por qué a los 47 años se tiene que ir una persona? Tan joven. Yo tengo 48, pero ya pasé el peligro. La pastora no dijo gloria a Dios. Yo pensé que iba a decir gloria a Dios, pero no lo dijo, que ya pasó el peligro. Pero Julio Melgar se fue. Y sabe, yo lo miré en el video y estaba cantando su último canto, ya no tenía voz, ya no cantaba. Y él no entendía por qué Dios se lo llevaba. Es triste cuando tú sabes que te vas y no entiendes por qué te vas. Y aunque nosotros decimos, fue el tiempo de Dios, eso no significa que no queremos ir. Él estaba en el apogeo, en lo mejor de su ministerio. Sin embargo, se fue. Ahora, mi muerte aquí es simplemente algo instantáneo, pasajero, y yo nunca voy a gustar de la muerte, nunca me va a gustar, porque en el momento mismo que mi cuerpo deja de funcionar, es porque ahora ¿qué? Sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios. Ahora, eso es otra cosa que tenemos que entender, porque el espíritu nunca muere, el espíritu va a Dios. Cuidado con decir, mi papá y mi mamá están vivos ahí, y aquellos están en el infierno. Porque el que duerme, duerme. Acuérdense que vamos a resucitar para juicio. Eso es otra cosa, pero dormir es dormir. Así que no es que allá arriba está Pedro, Juan, Rosa, María, Carlos. No, Carlos, tú no podías.
Disculpa que dije tu nombre. Gozándose, alguno dice, están gozándose en el Señor. No, el Espíritu, va Dios que lo dio. El Espíritu es el aliento de vida. Pero el cuerpo duerme. Entonces, en un instante, de acuerdo a la palabra, pasamos de lo temporal a lo eterno, en un instante. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es un hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Acá está. Cristo, las primicias. En el Antiguo Testamento, en el original, en el hebreo, no existían las comas, ni los puntos y comas. Todo era seguido. Pero ahora en el castellano se le pone el pirio, las comas. Ahí está. Luego el fin, coma. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, coma. Cuando haya suprimido todo dominio, coma, toda autoridad y potencia. Tampoco había versículos 1 y 24 y 25, punto. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¡Wow! Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que en otras palabras, Jesús fue el primogénito, Él fue el prototipo, Él fue el que abrió el camino, Él fue el modelo, Él fue el que estableció, dice la palabra, el precedente. Entonces dice, por cuanto la muerte entró por Adán, por un hombre, también por un hombre de Cristo, la resurrección. Ahora, esto es tan importante como comer lo que comimos esta mañana, qué rico que estaba, ¿verdad? ¿No es importante comer? Claro, pero la persona que no entiende esto, ¿qué va a hacer? Se va a mezclar en una religión. Y la religión confunde a la gente. Esto está claro, pero la religión confunde. Yo he asistido a varios funerales y cada vez que asisto, menos lágrimas brotan de mis ojos. ¿Saben por qué? No me gusta asistir a los funerales. Es parte que mi cuerpo no lo acepta, aunque tengo que estar ahí. Pero yo tengo mayor convicción de que cuando un hijo de Dios muere en Cristo Jesús, y pasa a la presencia de Dios, en realidad si hay un momento en que uno llora, es natural, y uno ya no verá a esa persona de la misma manera que la veía antes, por eso es natural. Pero creo que es natural también que lloremos, pero ahora sabemos que ellos están mucho mejor que cuando estaban acá. Qué diferencia, ¿verdad? Qué egoísta que son los que se fueron. Qué egoísta, porque a veces nos ponemos a pensar, qué egoísta, qué selfish. Y nosotros cuando vamos a un servicio recordatorio, lo que siempre decimos, la persona no es que murió, la persona cambió de residencia, se mudó a un lugar mejor. ¿Sí? Eso es lo que decimos nosotros. Pero, por supuesto, ahora no podemos describir lo que sucede allí. Y yo quiero terminar con esto. Yo sé que es bueno y que vale la pena batallar por eso. Porque cuando alguien se va, el dolor está. Y yo quiero terminar solamente con esto. Que Jesús ha resucitado, ¿para qué? Para darle poder a la iglesia. La resurrección de Jesús no fue una cosa milagrosa, no fue una cosa sin sentido, fue una cosa preparada de antemano por el Padre, para darle poder. En Hechos 1:7 Él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús se fue y dice, no los voy a dejar solos, les voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo, que ahora dice, habita ¿qué? En vosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace?
¿Qué hace? Es la persona que a la mañana se levanta y ve al marido o a la esposa durmiendo y le dice, ¡hey, Abraham, levántate, tenemos que ir a la iglesia! ¿A dónde tenemos? ¡A la iglesia! ¿Sí? Porque siempre hay uno más fuerte que el otro. Siempre hay uno que despierta al otro. Siempre hay uno que anima al otro a venir a la iglesia. Porque si no nos quedaríamos en la casa. Eso ¿sabe quién lo hace? Solo el Espíritu Santo de Dios. Que dice que mora en nosotros. Ahora usted me dirá, pastor, ¿en todos mora el Espíritu Santo? No. No. Porque tú tienes que aceptar a Jesús. Recibirlo como tu Salvador primero y Señor después. Y entonces el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, que somos sellados. Somos pertenencia de Dios. Si vamos a pensar como un animal es sellado con el sello que le pone el dueño, sí, pero estoy pensando en el sello. Es una herramienta, un hierro caliente, de fuego. ¡Pah! La marca. No la de la bestia, la marca. Ese es el sello del Espíritu Santo que nosotros tenemos. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Porque el domingo es el día del Señor. No faltamos. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Porque el domingo, si tengo que celebrar una fiesta, no la celebro el domingo, la celebro el sábado. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Porque yo no falto a las reuniones los domingos. Hay muchas cosas importantes en mi vida, pero esto es más importante. Esa es la manifestación del Espíritu Santo en una persona. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, primero está Dios y después todo lo demás. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. 7,000 todavía no doblaron rodillas a Baal. Escuche, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al cielo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ah, pero pastor, ¿usted cree que yo voy a ir y voy a dejar a mi esposo? Ah, no sé. Parece que el Señor nos está hablando a través de la música. Vamos a ir con un canto de gozo y de alegría, le ponemos